Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mi gente linda? Espero que este día los encuentre radiantes, llenos de alegría y con la energía por las nubes. Yo por mi parte estoy súper emocionado. Hoy, como lo prometí, nos sumergimos en un tema que sé que les tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, un tema que genera debates apasionados y que es el pan de cada día en las redes sociales en la vida amorosa del inigualable Kerem Bürsin. Sí, amigos míos, hoy nos adentramos en el fascinante universo sentimental de este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid y más allá. ¿Quién es la mujer que ha logrado cautivar la atención del galán por excelencia de la televisión turca? ¿Quién es la afortunada que ha sido capaz de encender la chispa en el corazón de Kerem Bürsin? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio, a analizar las pistas más jugosas, a repasar declaraciones, a bucear en el chismecito y a examinar cada detalle con lupa. Porque seamos sinceros, la curiosidad es humana, y en este caso más que justificada. Kerem Bürsin, además de ser un actor extraordinario, con una trayectoria envidiable y un talento innato, es un hombre que emana magnetismo, un hombre con un carisma que hipnotiza y una sonrisa que derrite hasta el corazón más frío. Es por eso que el tema de sus relaciones amorosas siempre despierta un interés desbordante. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la aventura, quiero hacerles un recordatorio importantísimo: si son nuevos en el canal, o incluso si son veteranos que aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que aquí encontrarán contenido fresco, interesante, lleno de curiosidades sobre el mundo del entretenimiento y, por supuesto, mucho chismecito del bueno. No se lo pierdan. Y ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a desentrañar el misterio. Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, ha alcanzado una fama internacional sin precedentes, especialmente después del éxito rotundo de la serie Love is in the Air. La química que se generó en la pantalla entre él y su coprotagonista, Hande Erçel, fue tan intensa, tan palpable y tan convincente que trascendió la ficción y se filtró a la vida real. Los rumores de un romance fuera del set se multiplicaron por miles, y la atención del público se centró en cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ambos. Aunque no quiero adelantarles nada, les puedo asegurar que esa relación fue, y sigue siendo, un capítulo crucial en la historia amorosa de Kerem. Pero antes de que lleguemos a esa etapa, retrocedamos un poco en el tiempo, hagamos un recorrido por los amores del pasado de este actor turco que, aunque disfruta de su privacidad, ha sido, como todos, blanco de los paparazzi y la prensa rosa. Kerem Bürsin, a pesar de ser un hombre que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, siempre ha generado un interés inmenso. Irónicamente, su discreción solo ha alimentado la curiosidad de sus fans, que buscan cualquier indicio, cualquier pista, para saber más sobre su vida sentimental. Una de las relaciones más conocidas de Kerem Bürsin, antes del boom de Love is in the Air, fue con la talentosa actriz Serini Sarıkaya. Esta relación fue ampliamente seguida por los medios y sus fans, y se convirtió en una de las parejas más emblemáticas del mundo del espectáculo turco. Durante varios años, Kerem y Serini fueron el centro de atención, irradiando belleza, talento y una evidente conexión. Eran jóvenes, guapos, exitosos y su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Lamentablemente, como suele suceder en el amor, la felicidad no siempre es eterna, y después de un tiempo decidieron poner fin a su historia. La ruptura generó tristeza entre sus seguidores, pero como es natural, cada uno siguió su camino, buscando la felicidad individualmente. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras, demostrando su profesionalismo y dejando claro que el final de una relación no es el final de la vida. Después de su relación con Serini, Kerem Bürsin no tuvo ninguna relación conocida públicamente. Se centró en su trabajo, en sus proyectos, en crecer como actor y en consolidar su carrera. Y así fue hasta que llegó Love is in the Air. La magia que se generó en la pantalla entre Kerem y Hande Erçel era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, protagonizaban una historia de amor llena de altibajos, llena de desafíos, de conflictos y de momentos de inmensa felicidad. La conexión entre ambos personajes era tan fuerte, tan profunda, que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Y como mencioné antes, esa química, esa chispa, no tardó en traspasar los límites de la ficción. Comenzaron a surgir rumores, fotos, vídeos y especulaciones en todas las direcciones. Los fanáticos, los medios y el público en general analizaban cada detalle, cada
Rada, cada comentario en redes sociales. La expectativa crecía día a día, y la curiosidad se convertía en la comidilla de todas las conversaciones. ¿Estaban juntos? ¿Era real lo que veíamos en la pantalla? ¿Eran Eda y Serkan también pareja en la vida real? La pregunta estaba en boca de todos. Y finalmente, después de meses de especulaciones, de rumores que iban y venían, de análisis minuciosos de cada foto, llegó la confirmación oficial. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron vistos juntos, tomados de la mano, disfrutando de momentos íntimos en público. Las fotos de ellos caminando por las calles, de vacaciones, compartiendo cenas románticas, era oficial. Estaban juntos y el mundo entero enloqueció de alegría. La noticia fue recibida con júbilo por sus fans. Ver a sus ídolos, Eda y Serkan, juntos en la vida real, era como un sueño hecho realidad. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y parecían estar perdidamente enamorados. La relación parecía ser sólida, auténtica y llena de amor. Sus seguidores se sentían partícipes de su historia, celebraban cada logro y se emocionaban con cada muestra de cariño. Era una época de ensueño para los fanáticos de Love is in the air. Sin embargo, como en toda historia de amor, también hubo obstáculos. La presión mediática, los compromisos laborales, las agendas apretadas y, sobre todo, la distancia, sin duda, complicaron las cosas. La atención constante de los medios, la expectativa del público y las constantes especulaciones sobre su relación, inevitablemente comenzaron a pasar factura. Después de un tiempo y tras un periodo de especulaciones y rumores sobre una posible ruptura, la noticia llegó como un trueno: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia fue un mazazo para sus fans, que quedaron desconsolados. La tristeza se apoderó de muchos, que veían en ellos la pareja perfecta. Pero como siempre es importante recordar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad, por encima de cualquier cosa. El amor, como la vida, es un camino lleno de curvas, de alegrías y de tristezas. Y cada final, por doloroso que sea, es también un nuevo comienzo. Después de la ruptura, Kerem Bürsin optó por la discreción en cuanto a su vida personal. Se enfocó en su trabajo, en sus proyectos profesionales y en seguir adelante. Hande Erçel hizo lo mismo. Ambos continuaron sus carreras, creciendo y madurando tanto personal como profesionalmente. Demostraron fortaleza, resiliencia y un compromiso inquebrantable con su trabajo. Y aquí es donde llegamos a la pregunta clave que nos tiene a todos en vilo: ¿quién es la persona que actualmente ocupa el corazón de Kerem Bürsin? ¿Ha vuelto a enamorarse? ¿Está saliendo con alguien? ¿Ha encontrado de nuevo el amor? ¿O prefiere mantenerse soltero y enfocado en su carrera? La verdad es que a día de hoy, no hay una confirmación oficial de una nueva relación. Kerem Bürsin sigue siendo reservado con su vida personal, y no ha revelado públicamente si tiene pareja. Los medios y los fans siempre están atentos, analizando cada pista, cada indicio, pero por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación. Se han mencionado algunos nombres, se han lanzado algunas hipótesis sobre posibles relaciones, pero hasta el momento, no hay nada confirmado. Es probable que Kerem Bürsin prefiera mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Es comprensible, y es algo que debemos respetar. Lo que sí sabemos y lo que podemos afirmar con certeza, es que Kerem Bürsin está totalmente enfocado en su carrera. Tiene proyectos muy interesantes en desarrollo, está trabajando en nuevas producciones, y sigue siendo un actor muy solicitado. Su talento, su carisma y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más importantes de Turquía y del mundo. Además, es un hombre que se preocupa por causas sociales, que participa activamente en proyectos solidarios y que es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Su compromiso con el medio ambiente, la educación y la igualdad es admirable. Así que, aunque no podemos afirmar con certeza quién es la persona que ha conquistado el corazón de Kerem Bürsin en este momento, sí podemos decir que es un hombre feliz, exitoso y que seguramente está disfrutando de la vida al máximo. Sea cual sea su situación sentimental, le deseamos lo mejor. Le deseamos amor, felicidad y todo el éxito del mundo en su carrera. Por otro lado, es fundamental recordar que la vida de cada persona es individual, y que todos tenemos derecho a la privacidad, especialmente las figuras públicas. No debemos presionar ni exigir que nos revelen detalles de sus vidas personales.
Lo más importante es respetar sus decisiones, apoyar su trabajo y disfrutar de su talento. En resumen, hemos explorado la vida amorosa de Kerem Bürsin, desde sus relaciones pasadas hasta la situación actual. Hemos analizado las pistas, los rumores y las especulaciones, pero, al final del día, la verdad sobre quién le robó el corazón es algo que solo él sabe. Y eso es perfectamente válido. Lo importante es que Kerem Bürsin sea feliz, que siga disfrutando de su carrera y que continúe inspirándonos con su trabajo y su personalidad. Es vital que respetemos su privacidad y que nos centremos en su talento y en su trabajo, que es lo que nos ha enamorado de él. Apoyemos sus proyectos, celebremos sus éxitos y disfrutemos de su arte. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta aventura por el mundo de Kerem Bürsin. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario o alguna información adicional que quieran compartir, déjenlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación hace que este canal sea más enriquecedor. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido. Estén atentos a los próximos vídeos, porque les aseguro que tendremos más noticias, más curiosidades y más chismes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hasta la próxima. Un abrazo gigante.